Roma, 1897. Cerca del castillo de San Angelo se origina un incendio en una pequeña capilla. Entre las llamas y el humo se imprime en el altar el rostro de un alma en pena. El padre Víctor Yue lo interpreta como una súplica desde el purgatorio. Descubre cómo esto inició por una búsqueda de lo desconocido en toda Europa y dio origen a un museo único con objetos tocados por seres del más allá en Relatos del monje urbano. Hola Mike. Hola Mau, en este capítulo vamos a platicar sobre cómo se dio el origen de uno de los museos más peculiares del mundo. Tuve la oportunidad de visitarlo en un viaje que hice a Roma y está situado en Lungotevere Prati, dentro de una iglesia que se llama el Sacro Cuore del Sufragio. Y la pueden también ahí el pequeño Duomo de Milán, porque tiene una similitud grande arquitectónicamente con el Duomo de Milán. Dentro de esta iglesia vive el Museo de las Almas del Purgatorio. Y sí, así como lo escucharon, es un pequeño museo que tiene objetos que son registro y testimonio de las interacciones de las almas del purgatorio con personas como usted o como yo. Bueno, lo más impresionante de este museo es la revelación de que las almas pueden dejar una huella física. ¿Cómo será esto posible? Cuando estuve allí en el museo, que es un pequeño museo con pocas vitrinas, pues la verdad es que su contenido impresiona porque no es un show, sino son objetos reales con unas etiquetas muy sobrias. Estos objetos fueron recolectados a lo largo de toda Europa por el padre Jouet y es un lugar muy silencioso y estas marcas de estos objetos simplemente traen ahí un pequeño número que tú vas siguiendo en una guía. Pero bueno, pues comencemos por el momento en donde comenzó todo. Bueno, antes de que se edificara esta magnífica iglesia, que es muy bonita, es muy grande, había solamente una pequeña capilla, pues que estaba dedicada a Nuestra Señora del Rosario. El padre Jouet en el año de 1893 había comprado el terreno ahí en Lungotevere y se le había encargado pues la edificación de esto. Y cuentan los relatos que el 15 de noviembre de 1897 se generó un incendio. Lo extraño de este incendio es que nadie supo cómo se formó, no habían como elementos para que hubiera un incendio, no había velas alrededor, no había gente, pues no había, supongo que materiales muy inflamables, pero bueno, de repente empezó un fuego en el retablo y bueno, empezó el humo, empezó la excitación, los fieles que estaban ahí se dieron cuenta, empezaron a gritar, se hicieron llamas muy altas, pues, prácticamente que tapaban todo el altar y muchos fieles dijeron que las llamas parecían como si tuvieran la cara de una persona ahí entre las llamas, ¿no? No sabían si era parte de su imaginación o no, después comentaron esto, pero bueno, pues en lo que la gente iba y apagaron el fuego y toda la excitación, bueno, pues no hicieron mucho caso de esto. También estaba ahí el padre, bueno, se hizo todo un evento ahí y lo impresionante es que cuando se disipó el humo, se dieron cuenta que el altar estaba completamente intacto, no le había pasado absolutamente nada. Y lo más impresionante es que en la columna izquierda del altar se había impreso con el humo la cara de un alma que estaba en pena. La describen, bueno, la veremos en imágenes, pero la describen como una persona que está pues con sufrimiento, ¿no? Y bueno, al parecer cuando se produce este evento, el padre Jouet, que era muy devoto ya a las almas del purgatorio, dicen que no fue casualidad que le pasaban estas cosas al padre Jouet, sino que
fue como un llamado específico, y así lo interpretó el padre. Interpretó como que era el llamado de un espíritu para ponerse en contacto con los vivos, para pedir por su alma después de haber estado condenado en el purgatorio. Quedó muy impresionado y pues dicen los relatos que no se sabe ciertamente si fue inspiración solamente. Unos dicen que el padre tuvo un sueño en donde se le pidió que hiciera un templo dedicado a las almas del purgatorio, y bueno, con este motivo, o por este motivo, se llama a la iglesia el Sacro Cuore del Sufragio, ¿no? El Sagrado Corazón del Sufragio. Y esta palabra de sufragio, no sé, siempre me ha hecho como cortocircuito porque es sufragio. Investigando un poquito más el sufragio, porque cuando escuchas sufragio escuchas como que es un voto, ¿no? Pero cuando te pones a investigar un poco más, pues dar el voto es dar el apoyo, das tu apoyo a algo, que creo que ahí viene el origen de la palabra. No es realmente voto, sino es dar el apoyo a algo. Y bueno, pues ahí es el sufragio, que le damos el apoyo a las almas. Pero bueno, con esta encomienda, pues que el padre Jouet tiene, va con el obispo de Marsella para pedirle permiso. El obispo de Marsella va con el papa Benedicto XV. Les gusta el proyecto, le dijeron, bueno, pues adelante, pues hay que fondear el proyecto, pues puedes irte a toda Europa para fondearlo. Y así fue, agarró el padre Jouet, comenzó a viajar por toda Europa, empezó a recaudar fondos, y no solamente se encontraba con personas que querían dar los fondos, sino con personas que querían dar sus testimonios, y empezó a registrar por toda Europa historias y testimonios con pruebas de estos encuentros de los vivos con estas almas. Bueno, pues la iglesia, la verdad es que es muy bonita, tiene un estilo gótico, llama la atención desde el río, y si no mal recuerdo es la única iglesia gótica que hay en Roma. Pues al cabo de un tiempo después de que se hizo una capilla, esa capilla fue derruida para dar ya cabida a este nuevo proyecto arquitectónico. Y pues bueno, dentro del museo lo que me encontré es que hay vitrinas donde hay objetos que tienen marcas, por así decirlo, de almas del purgatorio. Hay improntas de manos o quemaduras en libros que también se pueden ver, manos o en devocionarios, o incluso en puños de camisa, y hasta en un gorro de dormir. Bueno, y esa que dices del gorro de dormir, vamos a platicarles un poco la historia de cómo recaudaron este gorro. Bueno, según el relato, esta historia es de Louise Le Sénéchal, o Luisa. Luisa, o Louise, estaba casada con Jean Le Sénéchal, y antes que ella muriera, pues era muy devota y le hizo prometer a su esposo que si algún día ella moría, iba a rezar por ella y le iba a mandar a hacer misas. Y bueno, sucedió que ella falleció antes que él. Ella falleció el 28 de mayo de 1873, y pues Jan no cumplió su palabra, no le mandó a hacer misas, no rezaba absolutamente nada. Y bueno, pues Jan siguió su vida pues lo más normal que puedes después de que falleció su esposa. Y pasando 2 años, en 1875, bueno, pues a Jan le empezaron a suceder cosas extrañas. Comenzó a escuchar ruidos en su casa en las noches, lo que después de los ruidos empezó a ver estas sombras. No sé si, Mike, si a ti alguna vez has tenido la sensación de ver pasar una sombra. Creo que todo el mundo lo hemos tenido, ¿no? Que a veces no sabes si es tu imaginación o realmente está pasando algo, o fue una sombra que se movió por un árbol. Realmente no sabemos. Entonces, bueno, él pensaba que era esto, hasta que se empezaron a intensificar estos eventos, ¿no? De ser ruidos, empezaron a mover algunas cosas, y bueno, pues el pobre Jan estaba muy asustado, y cada vez que pasaba algo, pues salía y le comentaba a su vecina Marie. Pero bueno, le pasó tantas veces que pues la vecina Marie ya lo tomaba de loco, lo tomaba de broma y se mofaba de él, porque decía, bueno, este señor está loco, ¿no? Pues siguió pasando ya como pues de manera regular, hasta que un día Jan se levantó pues, al escuchar los ruidos, porque fueron ruidos un poco más fuertes de lo normal, y de repente ve pasar el semblante de lo que parecía una mujer, y de repente de este semblante empezaron a arder llamas por la cintura,
y empezó a arder todo hasta que se empezó a formar un cuerpo y empezó a verlo cada vez más nítidamente y se dio cuenta que era su esposa. Y entonces le dijo: Luis, ¿eres tú? Pues sí, soy yo. Bueno, ¿y qué quieres de mí? Le dice: bueno, pues he venido a pedirte oraciones porque me lo prometiste y pues no he recibido ninguna. Él le contestó: oye, perdón, pero es que pues me ha ido muy mal económicamente, no tengo dinero para mandarte a hacer las misas. Y le dijo: bueno, pues no te preocupes, pídele a nuestra hija, ella seguramente te lo dará. Dijo: no, es que no me va a creer, las veces que le he pedido para otras cosas me lo he gastado y entonces va a pensar que el dinero pues en realidad es para mí, que me lo voy a gastar y que le estoy engañando. Y le dijo: bueno, no te preocupes, vas a ver que sí te va a creer porque te voy a dar una prueba para que respalde tu petición. Entonces la esposa se acercó a él, le puso la mano en la cabeza y le quemó el gorro de dormir, que en esa época, bueno, si recuerdan o se han visto, pues usaba como ropón o camisón largo con tu gorrito de dormir, y bueno, así dormía la gente en los 1800, ¿no? Bueno, al mismo tiempo que sucede esto, la vecina dicen que testificó el hecho porque se levantó, porque vio fuego en su jardín, vio mucha luz y vio pasar un semblante de una mujer caminando hacia la casa de ella, ¿no? Como dato curioso, yo creo que le quitó pues la paz mental a la vecina y ella murió al año siguiente. Y bueno, ya en total fue con su hija, celebraron las misas, rezaron el Vía Crucis y pues los ruidos cesaron, dejaron de aparecer en ese momento. Y bueno, también como caso curioso, ya no vivió muchos años más, vivió 4 años más después de esto. Y el gorro ahí está en el museo. Desgraciadamente el gorro no se ha conservado perfectamente porque un campesino, supongo que antes no lo tenían en vitrina, un campesino quiso verificar si eran huellas reales de quemaduras, agarró y tocó el gorro y le rompió la parte de las quemaduras y las rasgó. Pero bueno, hoy podemos ver ese gorro que está ahí en la vitrina. Pues otra historia de los objetos que te puedes encontrar en este museo es la historia de unos billetes. Y esta sucedió en 1918, en el mes de septiembre, dentro del monasterio de San Leonardo de Montefalco, en Italia. Es un monasterio de monjas clarisas que ahí siguen viviendo, y este tipo de religiosas se dedican 100% como a la vida espiritual, y al ser monasterio ellas no salen. Una vez que entran al monasterio no vuelven a salir para nada, ¿no? Si es que puedan enterrarlas ahí, que normalmente se hace eso, y si no, pues prácticamente salen cuando van a enterrarlas. Y pues dentro de este monasterio, bueno, el diseño de los monasterios a veces tienen jardín o puertas muy que dan mucho a la calle o dan a la calle, que es el caso del monasterio de San Lorenzo. Las personas entran por esa puerta, las personas que van del exterior a llevarles cosas o alimentos o simplemente a platicar con ellas, y entran a una sala, ¿no?, para hablar con ellas. En algunos tienen una reja a través del cual se puede hablar a través de la reja con las personas que están en el interior, y en otras hay como una antesala que dentro de esta antesala hay una ventana de madera con un cilindro que también pues normalmente ha sido de madera. Es un cilindro rotatorio que se le llama torno, en el cual tú dejas algo ahí, puede ser alimento o lo que sea ahí, y se gira a manera de que cuando se gira, las personas de adentro, religiosas, pueden recoger lo que se dejó ahí. Y a veces se puede hablar a través del torno, porque pues es madera y se escucha, ¿no? Es como si hablaras detrás de una puerta. Perfectamente se entiende lo que se dice. Pues el 2 de septiembre de 1918, Sor María de Teresa de Jesús
escucha un sonido de la campana, que es como se hace para que se atienda el torno, y se acerca. Escucha una voz que del otro lado, de manera triste, le dice: debo dejar aquí esta ofrenda. La madre le contesta: es para alguna misa o es para una oración o alguna intención. Y la voz le responde: sin ninguna obligación. La madre, intrigada, le pregunta: ¿y quién es usted? La voz le dice: no hace falta que lo sepa. Cuando se gira el torno, encuentra 10 liras. La madre los toma y del extraño no vuelve a escuchar nada, ni siquiera los pasos cuando se retira. Durante 28 días se repite este mismo hecho. Y lo más aterrador es cuando comenzó a suceder a altas horas de la noche. La primera vez que sucedió en la noche, las monjas pensaron que la puerta que da a la calle se había quedado abierta y así había podido entrar alguien. Así que los días siguientes se decidieron ir a asegurarse de que estaba cerrada esta puerta. Sin embargo, en la noche se volvía a presentar la persona. Las madres, con mucho miedo, ya no iban solas, se hacían acompañar unas de otras y siempre escuchaban lo mismo: debo dejar aquí esta ofrenda. En alguna ocasión se atrevieron a preguntar a otras personas y a abrir la puerta por la que se puede acceder a esa parte, y descubrir ahí al bromista, ¿no? Porque pensaban que era eso, un bromista, pero no se encontraban con nadie y se cercioraban de que la puerta que daba a la calle estaba con llave. Así que la madre superiora, la abadesa de ese monasterio, después de consultarlo con el párroco, llegan a la conclusión de que debían de preguntarle a esa persona, insistir en saber quién es. Así que ni siquiera se tardaron mucho, porque ese mismo día se vuelve a repetir este hecho de la persona, y entonces la abadesa, ya preparada, le pregunta: ¿quién es usted? La voz del otro lado le dice: no se me permite decirlo todavía, soy la misma persona de siempre. Y la abadesa, ya con determinación, le dice: si es así, entonces no aceptaré esta ofrenda que dejas. La voz cambia de tristeza a súplica y le dice: no, por favor, toma, es una obra de misericordia, sirve para satisfacer la justicia divina. Y vuelve a desaparecer. Ya ha entrado el mes de octubre, esto ya pues va creciendo y toma proporciones mayores. Y entonces el día 3 vuelven a escuchar la campana y la abadesa se acerca, y al acercarse al torno dice: Dios, que no sea una broma que nos está jugando el demonio. Pero la voz le responde: no soy el demonio, soy un alma del purgatorio, soy sacerdote, durante 40 años he estado aquí por haber administrado mal los bienes eclesiásticos. Entonces la abadesa le pregunta: ¿eran bienes de este monasterio? El padre le contesta: no, pero tengo permiso para traerlos aquí. La abadesa le vuelve a preguntar: ¿y de dónde los sacas? Y la voz le dice: el juicio de Dios es justo. Así que vuelve a insistir: pero me temo que no seas un alma del purgatorio. Y la voz le dice: ¿quieres una señal? La abadesa dice: bueno, por amor de Dios, tengo miedo. Con las ofrendas que trajiste hice celebrar muchas misas. Si una sola misa puede liberar a el alma de estos tormentos, ¿por qué tú no has sido liberado? Y el padre le dice: bueno, de estas misas recibo la parte más pequeña. Y desaparece de nuevo. Así que se siguieron celebrando las misas y se repetía la visita, se seguía repitiendo, hasta que en el día 38 de que iniciaron estas apariciones, ocurre algo a las 4:15 de la mañana, y es el último día que es la última manifestación de esta alma. La abadesa escucha la campana que
desde su dormitorio, y cuando se acerca exclama en voz de saludo, dice: alabados sean Jesús y María. Y la voz le responde, pero ya sin pesar ni melancolía, sino más bien alegría. Le dice: alabado por siempre. Le doy las gracias a usted y a la comunidad religiosa. Estoy fuera de todo dolor. La abadesa le pregunta si también todas las almas que han sido nombradas en las misas estaban ya en descanso, y él responde que sí. La abadesa le pide un favor: rezará por mí, por la comunidad, por mis padres, si es que están en el purgatorio, por mi confesor y por los nombres de las personas que se han dicho también en las misas. Dice: con gran alegría escucha la abadesa que el alma le responde sí, que la bendición de Dios descienda sobre ti, y desaparece. Jamás la vuelven a ver. Al final de todo esto, en total, el padre había dejado 300 liras, y 2 de esos billetes son los que están expuestos en el museo. Bueno, al menos una fotografía de los billetes, porque los originales ya fueron devueltos al convento. Y con todo esto nos trae una nueva revelación, o sea, nos trae una nueva pregunta, y es que si podemos pedir por las almas del purgatorio, y sí, pues podemos pedir por ellas y que también ellas nos ayuden. Y yo simplemente lo he hecho, así digo, ya personalmente sí lo he hecho, y les he pedido ayuda a cambio también de rezar por ellas o de ofrecer algún sacrificio, ¿no? Y sí he recibido su ayuda. Es decir, a veces lo he comentado con algunos, pues digamos, trato que tengo con ellas, que yo rezo por ellas y me ayudan, y supongo que también al revés, también rezarán ellas por mí. Y pues la mayoría de las personas me ha dicho que bueno, que es un poco cruel, pero bueno, yo lo veo más como una relación ganar-ganar. Pero pues este tipo de invocaciones o de prácticas esotéricas, alguien podría pensar, no es nada de eso. La Iglesia de hecho prohíbe invocar o evocar espíritus, mediums o adivinación, y nada de eso. Lo de nosotros es simplemente una oración cristiana, una petición a Dios por esa alma, no es espiritismo, ¿no? Y esto en la Iglesia se denomina como la comunión de los santos, es decir, que todos los fieles, vivos o difuntos, estamos unidos y que también nos podemos ayudar. Y yo me acuerdo mucho, Mike, de pequeño, mi abuelita siempre que se le perdía algo, le pedía asistencia a las almas del purgatorio, y ella decía que eran muy efectivos. Pues ya lo saben, si les pasa algo, pierden algo, pues ¿por qué no acercarse a las almas del purgatorio? Aparte, creo que es un pensamiento o una práctica muy bonita, decir, bueno, si me quiero acordar con cariño de las personas que se fueron y ya no están conmigo, mis papás, probablemente un hermano para alguien, probablemente un hijo, bueno, pues acordarse de ellos y pedir por ellos, pues creo que no está de más. Y aparte, pues siempre sabemos que ellos también se preocupan, o tenemos la idea de que están cuidándonos desde arriba. ¿Por qué no pedirles para que ellos también puedan ayudarnos pues en cualquier cosa aquí en la tierra? Pues muy bien, creo que ha sido muy interesante este capítulo con estas 2 revelaciones de que los espíritus pueden agarrar cosas o tener este tipo de interacciones en el mundo físico, aunque no tengan cuerpo físico, sino es etéreo, supuestamente. No sé si se acuerdan de una película muy buena, Ghost, ¿no? En donde hay una escena donde el fantasma quiere interactuar, no puede, pues porque atraviesa las cosas, hasta que hay otro fantasma que le dice, sí, sabes que sí se puede, ¿no? Tienes que practicar, y bueno, practica y lo logra, ¿no? Creo que era muy, muy buena película. Quien no la haya visto, pues se las recomiendo mucho. Creo que se llama Ghost, la historia de amor, algo así le pusieron en español a la película. Ghost, la historia de amor, algo así. Pues bueno, si les gustó este programa, suscríbanse, interactúen con nosotros, díganos qué otros temas les gustaría que platicáramos, y con todo gusto lo hacemos. Y pues los vemos en el próximo capítulo.